Un saludo para todos los amigos y hermanos que nos sintonizan nuevamente en un devocional matutino. Agradecemos a Dios por la vida, por la salud, por la oportunidad también de tener estos momentos donde vamos a meditar en su santa palabra. Antes de eso, vamos a hacer una oración y vamos a suplicarle a Dios que nos ayude durante todo este día y nos ayude, por supuesto, a entender su meditación en esta hora de la mañana. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea su nombre. Señor, en esta hora estamos muy agradecidos porque usted ha sido bueno con nosotros. Nos ha levantado una vez más con bien, nos ha dado la vida, nos ha dado la salud, nos ha permitido nuevamente poder tener esta oportunidad de abrir su santa palabra, poder meditar en unas promesas, en un texto más de la Biblia. Pido, Señor, que bendigas a nuestros hermanos que con tan buena voluntad sintonizan estos programas. Pido, Señor, que su bendición descanse sobre ellos. Si hay enfermedades, si hay problemas, le pido, Señor, que usted pueda responder sus plegarias. Oramos, Señor, para que su Santo Espíritu en estos momentos tome posesión de nuestras mentes y nuestros corazones, y todo lo que se vaya a meditar pueda servir para nuestro crecimiento espiritual. Favores que le rogamos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a tener un devocional matutino más para este 17 de febrero. Tenemos nuestro devocional bajo la matutina El Cristo Triunfante. Se titula este tema para este 17 de febrero, La importancia de vivir por la fe. Y vamos a tratar de entender qué es vivir por la fe. Y por supuesto, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de vivir, como decía ahí, por la fe? Tenemos un texto de introducción que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo número 11 y versículo número 13. Dice así: Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Así que, hermanos, este texto nos hace una reflexión, que si nosotros como seres humanos, ¿verdad?, siendo malos, tenemos esa virtud o ese deseo de dar cosas a los hijos, preocuparse por su alimento, preocuparse por la salud, preocuparse por el bienestar, aún en nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad?, que muchas veces es egoísta, descuidada, a veces hay poco amor, pero aún así, nosotros siendo malos, deseamos dar buenas dádivas a los hijos, cuanto más no hará el Señor por cada uno de nosotros. Recuerdo la historia, ¿verdad?, de muchas madres en este país de El Salvador que, sabiendo tal vez de que sus hijos son malos, sus hijos o ellos mismos tal vez, hablo de personas que tuvieron un pasado tal vez delictivo, se preocupaban por su bienestar, bienestar de los hijos, bienestar de las madres. Ellos deseaban, aún haciendo cosas malas, ¿verdad?, deseaban dar dádivas buenas a los hijos, porque aunque uno sea malo, ¿verdad?, tenga características malas, uno desea el bien para aquellos que comparten la misma sangre de uno, o por lo menos eso es lo normal. Ahora, la reflexión que aquí nos hace es cuánto no hará nuestro Padre Celestial. Pero aquí está hablando de una dádiva, y es la mayor dádiva, el mayor don, que es el Espíritu Santo. Ese es el mayor don sobre el dinero, sobre cualquier posesiones terrenales, sobre cualquier deseo que el hombre tenga hablando materialmente. Dice aquí que lo que es el mayor don que el Señor desea impartirnos a nosotros es el Espíritu Santo. Ahora, dice un poco acá, pero pedid con fe, no dudando nada. ¿Cuánto tiempo hemos pedido nosotros que el Espíritu Santo more en nuestros corazones y en nuestras mentes? Pero aquí dice que si pedimos, puede ser el Espíritu Santo, como el texto lo indicaba en Lucas 11:13,
o pedir otra cosa, lo debemos hacer no dudando nada. Recuerdo la historia de una niña junto con su familia y una iglesia local donde se suplicaba porque cayera lluvia. Ya tenían mucho tiempo en que los hermanos eran agricultores, tenían tiempo de que sus campos no rendían fruto, necesitaban la lluvia para que pudieran también tener acceso en sus casas y hacer, ¿verdad?, sus diferentes quehaceres. Pero hicieron una cadena de oración, todos los hermanos orando, ayunando, y sucedió en un momento de que saliendo de una oración, una niña llevaba su paraguas, salió de la casa, ¿verdad? Y después de salir de la casa era la única que llevaba su paraguas, su sombrilla. Y resulta que los padres le dicen a esta pequeña, ¿verdad? ¿Por qué? Que por qué llevaba la sombrilla si ese día parecía tan soleado que no iba a llover nuevamente, como ya ellos ya se estaban acostumbrando. Lo interesante y lo que nosotros notamos de esta historia es que la niña sí tenía fe. Los padres, los demás hermanos de la iglesia no tenían fe, nadie llevaba sombrilla. ¿Quién llevaba únicamente la sombrilla? Era una niña. Una niña que creyó que la oración, la petición que estaba haciendo, la iba a escuchar el Padre Celestial y que entonces también la iba a responder. Así que el texto dice, pero pedid con fe, no dudando nada. ¿Cuántas cosas hemos pedido nosotros al Señor? Promesas que se cumplan en nuestra vida, pero lo hacemos dudando. Acuérdense del título de esta matutina, la importancia de vivir por la fe. Si nosotros, hermanos, no logramos tener esa fe, esa virtud que el Señor quiere darnos a nosotros, entonces, ¿cómo vamos a lograr que las promesas de Dios se cumplan? La mayoría de milagros que se hicieron en el antiguo tiempo, cuando Jesús respondía ante el pedido de una viuda, de un hombre enfermo, paralítico, ciego, Él decía, tu fe te ha sanado o tu fe te ha salvado. Así que, hermanos, ¿qué es lo que hizo posible que tantos milagros se hicieran en el tiempo de Jesús? Muchos tal vez dirán, pero es que era Jesús y por eso se hacían muchos milagros, y no vamos a negar que muchos milagros se hicieron porque Jesús así lo quiso, como por ejemplo la alimentación de los 5,000, quien hizo que la multiplicación de los panes y los peces surgiera, diera fruto y para alimentar a 5,000 fue Jesús. Pero en muchas ocasiones lo que importaba era la fe de aquel que pedía. Y a Jesús le hicieron muchas solicitudes, le pidieron muchas cosas. ¿Y qué hizo Jesús? Respondía, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. De mucho Jesús se quedó admirado. Recordamos la historia del centurión romano que tenía un siervo enfermo casi que de muerte. Y de lo lejos le dijo a Jesús de que no era digno que entrara él a la casa de ese centurión. Se sintió indigno y le dijo, yo sé que tú desde lejos puedes ordenar, ¿verdad? Estoy parafraseando, puedes ordenar que este siervo se sane. Y Jesús quedó admirado por la fe de este centurión, que no era un seguidor tan, digamos, tan cercano de él, era lejano, pero tenía fe en Jesús. La fe hizo que muchas personas se sanaran en el antiguo tiempo. En la iglesia hay muchos hermanos que son débiles por causa de la incredulidad. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen enfermedades, los achaques en esta vida, ¿qué es lo que sucede? Demuestran debilidad. Dice, hay muchos hermanos que son débiles a causa de la incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? Es lo contrario a la fe. Recordemos qué es la fe. Fe es creer en aquello que todavía no se ha cumplido y aquello que no es evidente. Es decir, es creer en aquello, como decía el libro de Hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo contrario a la fe es la incredulidad.
Y muchos en la iglesia son incrédulos. Tal vez asisten a la iglesia, tal vez oran y oran mucho, pero a veces lo hacen con tan poca fe de que recibirán las promesas que el Señor nos ha dado. Dice esta matutina, nos recuerda la historia de Marta, allá en la tumba de Lázaro. ¿Qué dijo Cristo a Marta? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántos de ustedes pudieran decir en esta hora, yo he visto la gloria de Dios en mi vida? Hay muchos que han experimentado, queridos hermanos, grandes milagros. Han visto la gloria de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros quizás hablamos mucho solo de fracasos? Hablamos de que Dios no responde nuestras plegarias, nuestras oraciones. Le pedimos sanidad por un hijo, por un padre, una madre, por un hermano. Y vemos que las cosas no se cumplen y quizás nosotros solo vemos que Jesús no responde nuestras oraciones. Y es que no depende en esta ocasión quizás de Él, sino de nosotros. Jesús le dijo otra vez, recuerdo las palabras que le dijo Jesús a Marta. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Sigue diciendo un poco más acá. Esta es la mayor bendición que se les puede conferir a los hijos fieles de Dios, pero muchos no tienen la virtud de manifestar una fe viva. Creen que tienen fe, pero solo es un pensamiento o una acción del momento. No perseveran tocando la puerta, ni mantienen su petición delante del Señor. No es un pensamiento efímero que se debe ofrecer a Dios. Nuestras oraciones deben ser fervientes como las peticiones del amigo necesitado que solicitó panes a la medianoche. Cuanto más pidáis, tanto más firme será vuestra unión espiritual. Llegaréis al lugar donde tendréis bendiciones abundantes, pues habréis crecido en la fe. Así que, ¿qué dice acá? Habla también de que una manera de fortalecer en nuestra fe es pedir, dice acá, de una manera constante. No debe ser una petición efímera que con el paso del tiempo no me respondió y yo me olvido de hacer esa petición. Recordemos algunos ejemplos, hermanos. El tiempo de Elías. En el tiempo de Elías había una sequía en Israel que él mismo había solicitado a Dios, que hubiera una sequía. Dios le respondió. Ahora Elías estaba solicitando que lloviera y él oraba. Mandaba a su siervo, lo mandó una vez. Después de haber hecho la primera oración, la primera petición, y Dios no había respondido. Lo mandó la segunda vez y mandó al siervo a mirar las nubes, a ver si veía alguna nube negra cargada de lluvia, pero no se veía nada. Y ese proceso se repitió una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta vez. ¿Pero qué hizo Elías? ¿Pensó que Dios lo había abandonado? ¿Será que Elías pensó de que esa petición que estaba haciendo ya el Señor no se la iba a cumplir? Él siguió orando la séptima vez. Ahí está la constancia de la oración de Elías. Y al orar por la séptima vez, el Señor le respondió. Y el siervo llegó y la noticia que le trajo a Elías es que ahora sí se veía que iba a llover. La constancia es muy importante. Quizás nosotros no es que vamos a orar por 7 días y el Señor a una semana, haber pasado 7 días, el Señor nos va a responder. Ese número 7 significa plenitud. A veces se habla de una cantidad de tiempo. Así que tal vez nosotros no son 7 días. ¿Cuántos llevan orando? Quizás un año, orando meses. Pero no hay que dejar de orar, queridos hermanos. Elías es una muestra de un hombre que fue sujeto a pasiones semejantes a las que nosotros tenemos. Sin embargo, cuando él oró con fe, el Señor le respondió. Sigue diciendo un poco más acá. Mientras confiéis en vuestro Padre Celestial para que os dé la ayuda que necesitáis, Él no os dejará. Mire qué interesante.
Por eso es que cuando hacemos una oración nosotros decimos Padre, porque un padre es alguien que está preocupado por sus hijos y que le quiere dar a aquello que es beneficioso para él. A los padres les gusta que sus hijos que le pidan cosas buenas, por supuesto, ¿verdad? Pero un padre se siente bien siendo un proveedor, un ayudador para su familia. Así también nuestro Padre Celestial, que tiene mucho amor, una persona, un ser más bondadoso, cual no existe sobre la tierra. Él está dispuesto a darnos la ayuda que nosotros necesitamos. Si nosotros siendo malos a veces deseamos ayudar a algunas personas, cuánto más nuestro Padre Celestial se preocupa por cada uno de nosotros. Pero Él quiere que nosotros también ejerzamos fe. No es que Dios es un Dios que quiere probarnos y quiere dejarnos por largo tiempo, que nosotros oremos y hasta que, ¿verdad?, hasta que nosotros nos cansemos, entonces a Él le da gusto contestarnos. No es así, hermanos. Es que eso fortalece nuestra comunión con Dios. Pongámonos a pensar, si nuestro Dios nos respondiera en una oración en el momento, y todas las peticiones fueran así, hermanos, no necesitaríamos quizás orar mucho tiempo. Quizás nosotros solo oráramos una vez, hiciéramos la lista de peticiones y el Señor nos respondería ya. Pero eso quizás nos alejaría de Él. El Señor quiere que estemos en constante comunión. Eso fortalece nuestra vida espiritual. El pedirle a Él constantemente. No recibimos, pero confiamos. Aumenta eso nuestra confianza, nuestra credibilidad en un Dios que escucha y responde nuestras oraciones. Sigue diciendo acá. Dios tiene un cielo lleno de bendiciones que quiere prodigar sobre los que fervientemente buscan esa ayuda que solo Él puede dar. Enoc caminaba con Dios, porque miraba por fe a Jesús, pidiendo su dirección, creyendo que se cumpliría cada palabra pronunciada. Se mantuvo cerca al lado de Dios, obedeciendo cada una de sus palabras. La suya fue una vida maravillosa de unidad. Cristo era su compañero, estaba en íntimo compañerismo con Dios. Enoc profetizó, ¿verdad? Dios le hablaba a través de sueños, a través de visiones, y una de las cosas que él vio se describe en este texto. He aquí, dice, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado de él. ¿Qué más vio Enoc? Enoc vio que el Señor iba a venir y por eso ejercía también fe. Él creía también. Parte, queridos hermanos, de desarrollar una fe, de pedirle al Señor, es creer que Jesús viene por segunda vez. Enoc sabía que Jesús iba a venir por segunda vez. Él lo creía. Porque la promesa que el Señor le había dado es una promesa certera. Como cuántas promesas también el Señor nos ha hecho a nosotros. ¿Las creemos realmente? Enoc las creía y por eso se preparaba. A nosotros, queridos hermanos, nos hace falta ejercer más fe. Yo no sé si usted estará pasando por algún problema, por dificultades, o si éstas vendrán pronto a su vida. Quizás está luchando con una enfermedad de hace años, quizás luchando con ciertas dificultades, ciertos problemas, tal vez una casita segura. Quizás algunos están pidiendo por hijo, tal vez por encontrar una pareja, que no tiene nada de malo, por supuesto. El Señor quiere darle una respuesta. El Señor quiere que usted confíe en Él. Pero debemos, queridos hermanos, tener fe. Debemos creer. Tener una convicción en nuestro corazón y al levantarnos de cada oración decir, Señor, yo sé que usted me va a contestar a su debido tiempo, pero lo hará. Y eso, queridos hermanos, es lo que le agrada a Dios.
Ojalá que el Señor pueda un día decir de nosotros: no he hallado tanta fe en este siglo XXI como la tiene esta persona. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, que nos bendiga también sobre todo y nos ayude también a aumentar nuestra fe. Vamos a hacer una oración, vamos a pedir la bendición a Dios por el estudio de su palabra. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea su nombre. En esta hora, muy agradecidos, nos encontramos con usted por habernos permitido la vida, la salud, la oportunidad de poder escuchar este devocional matutino. Le pedimos, Señor, que usted pueda ayudarnos a crecer en fe. Ayúdenos, Señor, para que no seamos incrédulos, que podamos confiar que las promesas que usted ha depositado en su palabra se cumplirán en nuestra vida. Ayúdenos, Señor, a ser también personas constantes en la oración. No acostumbrarnos a pedir por una, por dos, por tres veces, sino las veces que sea necesaria hasta que su palabra se cumpla. Pido, Señor, que nos perdone si nosotros hemos sido incrédulos, si quizás hemos desfallecido en nuestras peticiones. Ayúdenos, Señor. Somos hijos suyos que necesitamos de nuestro Padre Celestial. Necesitamos que usted nos bendiga, que usted guíe nuestra vida, no solo la de nosotros, sino de nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Pedimos, Señor, que usted pueda responder las oraciones de nuestros hermanos que se conectan en este devocional. Oro, Señor, para que ellos puedan también recibir esa fe, para que ellos puedan tener, Señor, esa confianza que usted responderá a todas aquellas cosas que a veces se ven difíciles ante los ojos humanos. Pedimos y suplicamos todos estos favores. Lo hacemos confiando en nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, de esta manera, queridos hermanos, hemos terminado nuestro devocional matutino. Los esperamos, como siempre, el día de mañana para que podamos continuar meditando en su palabra y creciendo también en fe. Que el Señor los bendiga.